Amén. Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Es un nuevo día que el Señor nos permite, que nos da vida, que nos da salud, que podemos estar en su casa. ¿Cómo no estar agradecidos, verdad? Vamos a orar y de esta manera nos ponemos en la presencia del Señor para que Él sea compartiéndonos de su palabra en esta mañana. Buen Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, la vida que nos das para estar en tu casa, Señor. Cada día, Señor, son nuevas tus misericordias, Padre amado. Queremos depender de ti, Señor, en todas las cosas que hagamos, que digamos, que pensemos, que actuemos, Señor. Por favor, Señor, estamos aquí reunidos con el único propósito, Señor, de que nos hables, Señor, de que expongas tu palabra, Señor, que es la que trae vida a nuestros corazones, Padre amado. Sin otro particular, Señor, nuestra reunión sería vacía, Señor. Pero si tú estás en medio nuestro, Señor, tu palabra dice que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, Señor. Estamos confiando y dependiendo de eso, Señor, de que tú estás aquí, Señor. Por eso pedimos tus bendiciones, Señor, que tomes el control de principio a fin en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si gustan me acompañan al libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Vamos a continuar eh, el tema Apocalipsis capítulo 4, el trono de Dios. Sí, esa es la voluntad del Señor, capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Y posteriormente vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 7. También vamos a leer como contexto. Apocalipsis capítulo 4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos también, el capítulo número 7. Del verso 44 al 49. 7:44 al 49. ¿Lo tienen? Bien, dice así la palabra del Señor. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Habíamos
considerado la ocasión anterior acerca del trono de Dios. Luego de que en Génesis el Señor diera la sentencia en el Edén, que había ustedes saben, la sentencia por el pecado fue la separación, y le quitó el Señor todos los privilegios que tenía Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Después de esto, fíjese usted, el hombre le pesó. ¿Cómo no le debió haber pesado haber perdido las cosas grandes y maravillosas que Dios le había dado? Dentro de eso pienso que lo más terrible para el hombre fue, después de tener a Dios a diario, caminar con Él, contarle las cosas, un compañerismo perfecto, después ya eso se rompió y no hubo más. Yo pienso que esa fue la cosa más triste para Adán, la separación con Dios. Dice, después de haber perdido, ¿cómo le pesó al hombre eso? Pero de ahí en adelante el hombre quiso y ha querido de diversas formas encontrar el camino de regreso a aquella posición que Dios le había dado. Por los métodos del hombre podemos mirar que él no lo logró, pero por lo menos lo intentó de varias maneras. Por ejemplo, la primera cosa que hizo para llegar y para estar en la posición que Dios le había dado inicialmente fue coserse hojas de higuera, ¿verdad? Delantales con hojas de higuera. Ese era un método que el hombre pensó que le serviría. Sin embargo, se dio cuenta que nuevamente cuando la voz de Dios se escuchó, él otra vez se encontraba desnudo porque la voz de Dios penetró y no le sirvió esa cobertura. Luego, cuando él trató de edificar y la edificó, la Torre de Babel, con un propósito bueno que era llegar hasta el cielo y tener compañerismo con Dios, esa también fue otra idea que quedó en el suelo, porque Dios confundió sus lenguas y no le permitió sino llegar. Fíjese, ¿qué queda de esa Torre de Babel hoy? La historia nomás, porque ese no es el método que Dios quería para volver el compañerismo. Fíjese usted, dice el profeta también que Babilonia, Babilonia hace parte de las grandes maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos recrearon unos jardines hermosos, florecidos, llenos de absolutamente descrestantes para todo el ojo que lo veía. Pero cuando vino el tiempo, ¿qué queda de Babilonia también hasta el día de hoy? El cuento. No queda absolutamente nada. Siempre el hombre tratando y tratando de recrear lo que tenía con Dios en el principio. Pero fíjese usted que más recientemente, ¿qué ha hecho el hombre para tratar de volver a Dios y para tratar de volver a la posición que Dios le había dado? ¿Qué ha hecho? Se ha hecho credos, denominaciones, dogmas, cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿será que le ha funcionado? ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera, porque la única cosa, fíjese usted, Dios también desde el principio les mostró un camino. A pesar de que los echó, les mostró que la salida era la sangre. Y que bajo la sangre siempre ellos se podían encontrar bajo la sangre derramada. Amén. El justo por el injusto, ¿verdad? Desde el principio. Dios trazó desde allí el camino de regreso. Dios solo se volvería a encontrar con el hombre bajo la sangre derramada. Desde el principio, Dios les mostró que el único camino era la sangre derramada. Pero hasta el día de hoy el hombre todavía no lo ha entendido. El ser humano no lo ha entendido, sino que ellos prefieren hacerse sus denominaciones, sus torres. Ellos siguen tejiéndose delantales de higuera, siguen teniendo pensamientos diferentes a lo que la palabra del Señor ya nos dijo. Pero sin embargo, el mundo tiene que seguir y ellos están puestos para eso. Fíjese usted. Desde el principio, cuando Dios comenzó, ¿por qué es tan importante el trono de Dios? Porque el hombre supo que se había enfrentado a un juicio y él
necesita hallar misericordia. Desde el principio el hombre supo eso. Y cuando Dios le mostró, fíjese usted, lo primero que hizo el Señor para bajar y para condescender con el hombre fue proveer un profeta. Dice el profeta, la gracia de Dios proveyó un profeta. ¿Pero para qué? Para mostrarle una situación. Le mostró el trono de Dios en el cielo. Y no solamente eso, sino que le ordenó hacer un tabernáculo con unas medidas específicas, con un material específico. No le dejó absolutamente nada a la imaginación. El Señor le dijo, hágalo de este tipo de madera, con este tipo de material, de esta medida. Todo, si usted se fija en la escritura, todas las veces que el Señor mandó a hacer algo, Él no dijo, pues mire a ver cómo lo puede hacer o los materiales que consiga más fácil. No, Él dio absolutamente todo, medidas, colores, absolutamente todo tenía que ser al pie de la letra. Amén. Ahora, cuando Dios le mostró eso a Moisés, Dios lo hizo de una manera especial. Y fíjese usted, vamos a ir al libro de Éxodo 24. Segundo libro de la Biblia, el capítulo 24. Y vamos a mirar el verso 15. Cómo Dios llamó a este profeta para mostrarle cómo iba a ser su casa. Si usted y yo ponemos atención en la casa que queremos, si usted compra un lote y comienza a edificarlo y dice, no, yo quiero mi casa aquí y todo eso, porque es que yo soy el que voy a vivir ahí. Usted no puede dejar que el maestro haga lo que quiera, sino es su casa, es lo que usted va a disfrutar, es lo que usted ha pedido por mucho tiempo. Y así mismo Dios dijo, esta es mi casa y yo la quiero así, así, de esta medida, con este color, con esta fragancia aún. Él les dijo que debían quemar en ese lugar. Fíjese usted, Éxodo 24, 15, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Fíjese usted lo tremendo. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y fíjese usted el capítulo 25, el verso 9, ¿cómo dice? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. ¿Aceptaba Dios otra manera para hacer las cosas? No, para eso el Señor se tomó el trabajo de mostrarle lo que Él tenía en el cielo y dijo, pues yo sé que no va a ser igual, pero al menos en la tierra yo voy a bajar y voy a descender y yo necesito que estas cosas estén así, así, así. Fíjese usted, Dios estableciéndose un trono por primera vez en la tierra, bajando a estar en comunión con el hombre. No era persona a persona, pero al menos ya estaba Dios en el campamento, amén. Fíjese usted, tenía que ser exacto, no dejó nada para que fuera discutido o imaginado. Todo, materiales, medidas, ubicaciones. Aún el Señor le dijo, me va a hacer el tabernáculo hacia el este, no hacia el lugar que usted quiera. Eran 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, podríamos decir, no, a mí me gusta esta planicie porque para allá se ve mejor. No, Dios les dijo, al norte van 3 tribus y el que va a comandar esa tribu es tal. Y la bandera va a ser tal. Y cada tribu tenía su jefe de familia. ¿Se da cuenta usted cómo es Dios de organizado? Posible uno no se pone de acuerdo una familia para decir usted aquí, usted acá, no, que yo quiero al otro lado. Usted no, y yo no nos ponemos de acuerdo en eso, pero Dios mandó a 1.000.000 de personas y las ordenó. Usted se hace aquí, usted se hace aquí, a todos los 4 extremos. En cada extremo del tabernáculo
había 3 tribus de Israel. Y de las 3 tribus, una comandaba por sus jefes. Nadie podía decir, no, que a mí no me gusta esa ubicación. Me dejaron lo más lejos. Me dejaron lo más... No, nada. Donde Dios dijo, ahí se hace. Amén. Todo eso debería hablarnos a nosotros de cosas pequeñas que vemos en la escritura, ¿verdad? Hay veces nosotros queremos cambiar todo, pero fíjese, lo que Dios estableció nunca ha cambiado, ¿verdad? Dios declaró que el sol saliera todos los días en la mañana a tal hora. Y dígame usted cuándo el sol no ha salido a esa hora. ¿Sí o no? Las leyes de Dios son perfectas. Nosotros hacemos mucho ruido, dice el profeta. Nosotros posible hacemos más ruido sacando un baldado de agua de una alberca. Dios saca millones y millones de barriles de agua del mar solamente con que el sol caliente un poquito. Levanta millones y millones y no hace ningún ruido. Amén. Dice el Señor, Dios riega la tierra en las mañanas con el rocío y no hace ni un ruido. Las cosas grandes son las que menos se oyen, ¿verdad? En cambio, las cosas que están vacías son las que más hacen bulla, ¿verdad? Fíjese usted. Revelación de Jesucristo en la página 562. Dice, así como lo vemos ahora, ese era el trono de Dios en el cielo, lo que Dios le mostró a Moisés, que es parecido a lo que vio Juan el Bautista, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4. Dice, ese era el trono de Dios en el cielo, Moisés lo hizo en la tierra según el modelo, era el trono de Dios, porque su tribunal estaba representado aquí en la tierra, en el lugar santísimo. ¿Cuál era el tribunal de Dios? El lugar santísimo, porque ahí bajaba la gloria chequina de Jehová. Entonces dice, todo Israel tenía que venir a ese lugar para hallar misericordia. Amén. ¿Por qué era tan importante el lugar de habitación de Dios? Porque era allí donde el pueblo tenía que ir a pedir misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia hoy también? ¿Será que nosotros también necesitamos saber en dónde está ese trono? Hoy el templo de Salomón ya no está y el tabernáculo del desierto, los utensilios están perdidos, ¿verdad? Pero Dios todavía tiene un trono, amén. Fíjese usted, todo Israel venía a ese lugar para hallar misericordia, porque Dios solamente los encontraba bajo la sangre derramada. Amén. Bien, sigue diciendo el profeta. Ahora escuchen bien. La gloria chequina se levantó de ese propiciatorio un día y se asentó en otro tabernáculo. Amén. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una vez por 2000 años más o menos, un poquito menos, el tabernáculo fue el lugar donde Jesús, donde Dios, donde la gloria de Jehová estaba y donde el pueblo hallaba misericordia. Pero todo eso solamente hablaba de que en el futuro vendría el Cordero perfecto y ya no vendrían a hacer un sacrificio cada año o cada vez que se pecaba, sino como dice el libro de los Hebreos, una sola vez y por todas y para siempre hizo perfectos a los adoradores con un solo sacrificio. Amén. Ese Cordero, ¿cuál fue? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios hizo el tabernáculo en 3 partes? Porque el hombre también tiene 3 partes, ¿verdad? Usted sabe, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y Dios, sabiendo que el final del asunto era volver a Adán a como estaba en el principio, entonces dijo, cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Dios está interesado en el cuerpo. Usted diría, pues diríamos no, ¿verdad? Pero el cuerpo tiene que estar de cierta manera, ¿sí o no? Dios está interesado en el espíritu. No es lo que más le interesa al Señor, pero el espíritu tiene que estar de cierta manera, ¿sí o no?
Dios no estaba en los atrios, pero en los atrios tenían una función. Dios no estaba en el lugar santo, pero el lugar santo tenía una función. Pero dijo, yo llegaré y me posesionaré en el lugar santísimo, en el propiciatorio. ¿Se acuerdan ustedes de la definición de propiciatorio? A ver si la tengo acá. Es bueno, que tiene la capacidad de hacer propicia o favorable o adecuada una cosa, un medio o un lugar de reconciliación. Esa definición es maravillosa, un lugar de reconciliación, amén. Ese es el propiciatorio. De manera pues que por otros 2000 años Jesús Dios se tabernaculizó ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Todo esto yo sé que ya ustedes ya lo sabemos todos, pero lo estamos repasando porque el libro de Apocalipsis 4, para entender el trono de Dios, tenemos que ir pasito por pasito, pasito por pasito, porque cada cosa es una maravilla. El profeta tardó 3 predicaciones, como de 2 o 3 horas cada una, para explicar, dijo, someramente, el trono de Dios. Entonces, ¿cuánto les interesa saber el trono de Dios que tiene? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo llegamos al trono de Dios? ¿Qué se hace allí en el trono de Dios? Todo eso es importante, no solamente saberlo, porque finalmente, fíjese usted, el propósito triple de Dios, ¿cuál era? No solamente revelarse plenamente en Jesús, sino que también al final del tiempo, su novia sería el tercer templo, el tercer trono de Dios, amén. ¿Y cuántos creen que son novia? Todos tenemos que creerlo y vivir para eso, amén. Fíjese usted, cuando Dios en el segundo trono se vino y se tabernaculizó, también fue anunciado por los profetas, fíjese usted. Isaías 7:14, vamos a ir a Isaías 7:14. Todo era anunciado por los profetas. Los estudiosos, los fariseos, los saduceos, las religiones de la época, ellos sabían exactamente cada cosa y cada paso que iba a dar el Mesías. Fíjese usted, él dice el capítulo 7 de Isaías, el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese usted, el 9:6 dice todo lo que haría y cómo sería llamado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Fíjese usted Isaías 53, cómo iba a morir y cuál iba a ser la función de este tabernáculo y de este trono. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos lo sabemos. ¿Cómo iba a morir el Señor? Iba a morir entre los malhechores, pero iba a ser sepultado entre los ricos, ¿verdad? ¿Sabían de dónde iban a ser el Señor? Sí, dijeron de Belén, la pequeña aldea de Belén. La Biblia lo decía. Sabía que iba a venir en la entrada triunfal a Jerusalén, iba a entrar sobre un pollino, sobre un asna. Todo eso lo sabían los estudiosos. Sin embargo, cuando llegó la hora de la manifestación, fue tan sencillo que dijeron, no, ese no puede ser. Ese carpintero es así con toda esa gente que lo sigue sin estudio, sin absolutamente nada. Ellos sabían que antes de eso debía venir Elías, porque eso le preguntaron a Jesús. ¿Por qué dicen los fariseos que es necesario que Elías venga primero? Dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino. Y no le creyeron, sino que más bien hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Sabían o no sabían que iba a venir un precursor? Todos lo sabían. Absolutamente cada profecía. Si hay gente estudiosa de la ley, son los judíos. Amén.
cómo vendría, en qué ciudad, cómo lo llamarían, aún cómo moriría, dice el libro de los Salmos, horadaron mis manos y mis pies. Todo estaba en sus cantos, en sus poemas, todo lo que hablaban en sus sinagogas, cada semana tras semana tras semana, lo que sus padres les contaban desde que tenían memoria, les repetían las palabras de las profecías acerca de cuando viniera el Mesías. Sin embargo, cuando llegó el Mesías, se les pasó por alto absolutamente a todos. Pero aún así, fíjese usted, ¿cumplió el Señor Jesús absolutamente toda escritura que hablaba de Él? Toda la cumplió. Aún, fíjese usted, cuando fue a ser bautizado. Señor, pero ¿cómo así? Usted no necesita ser bautizado. No, antes yo necesito ser bautizado. Dijo, Juan, es necesario cumplir toda justicia. Fíjese usted las palabras y la humildad del Señor. No dijo, como yo soy Dios, yo me paso por la galleta esto, como yo soy fulano de tal, entonces yo no cumplo esta regla, como yo soy esto, no cumplo esto. Nada. Él se sujetó a su propia palabra. Amén. Ahora, eso fue en el segundo templo, ¿verdad? El segundo trono de Dios. Pero fíjese usted, Dios llamó a Moisés y le dijo, sea específico con las medidas y con todo lo que yo le voy a decir. ¿Y cómo lo llevó el Señor? Lo acabamos de leer. Lo subió a un monte y una nube lo cubrió. ¿Sí o no? 6 días estuvo él y al séptimo le reveló el Señor absolutamente todo lo que tenía que hacer. Tipo y sombra del tercer templo. Exactamente lo mismo. Dios también llevó a un hombre al desierto. Dios también lo subió a un monte. Dios también lo cubrió con una nube. Y Dios también, después de 7 edades de la iglesia, le reveló absolutamente todo lo que el pueblo tendría que hacer para convertirse en el tercer trono de Dios. A lo que la novia dice que, amén, ¿verdad? Si Dios en el primer trono dijo, me guardan absolutamente cada centímetro. En el segundo también dijo, todo lo que es necesario cumplir toda escritura. ¿Qué pasará con el tercero? Exactamente igual. Lo mismo, absolutamente. Pero hoy se escuchan muchas voces. El profeta le faltó a esto, el profeta se equivocó aquí, el profeta se equivocó allá. Dijo el Señor, vamos a leerlo. Mire lo que le dijo el Señor al pueblo con el primer trono. Éxodo. Vamos nuevamente al libro de Éxodo. El capítulo 23, el verso 20. Mire la recomendación que Dios mismo le hizo al pueblo. Usted dirá si se cumple si se cumplió en el primero, se cumple en el segundo y se cumple en el tercero. Fíjese usted. Leámoslo todos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Cuántos les gusta esa promesa? Pero si ve que está, dice, si en verdad oyeres su voz. Solo creed, ese es el himno que cantamos, el himno de la novia, y es realmente cierto. ¿Qué se le pide a Dios? Dios no le pidió ni que cargara una cruz porque Él ya lo hizo, ¿sí o no? Solamente dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero solamente créanme la palabra, amén. Conforme a todo lo que yo te muestre, así hazlo, amén. Fíjese usted.
Si Dios dio todo al principio, ¿será que al mensaje le falta algo? Es hasta, ¿cómo diríamos?, irrespetuoso pensar que Dios nos va a mandar algo de balde, pensar que Dios nos va a mandar algo a medias, que Dios no va a tener cuidado en lo que Él habla. Dijo el profeta, hay veces hago cosas que yo no entiendo y pareciera que estuvieran mal hechas. Dijo, pero es que yo no estoy dependiendo de mí, yo dependo de su guianza. Y dice, lo mejor de todo es que después lo reviso y lo reviso y lo reviso y resulta ser absolutamente la verdad. No debemos escandalizarnos, hay veces por cosas que pasan. ¿Usted cree que al Señor se le salió de la mano las cosas? ¿Se le salió de la mano las personas? Todo lo que pasa el Señor ya lo tiene fríamente calculado. Puestos en pie, amados hermanos. El propósito por el cual nosotros venimos, hacemos esfuerzos, es porque Dios nos ha prometido una cosa, y es que Él moraría en nosotros. Ese es el único propósito. Fíjese lo que dice el Señor en el mensaje hebreo. Dice, si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos en esta mañana? Dice, si usted es cristiano en esta mañana, porque pertenece a la iglesia, usted está perdido. Si usted es un cristiano porque ha pasado de muerte a vida, usted está libre de juicio. En Cristo usted está llegando a la perfección. Dios no puede ver ninguna cosa. Usted dice, bueno, ¿será que alguna vez cometeré un error? Dice el profeta, seguro. Los errores es como hablar de qué, del desayuno para nosotros. Todos los días, ¿sí o no? Eso es algo que nadie puede señalar a otro porque cometió un error, porque es que eso es tonto. La olla no le puede decir sucia a la sartén, ¿sí o no? Pero hay algo que nosotros tenemos que creer y que afirmar en nuestros corazones. Dios no ve nuestros errores, Él no está interesado en eso, ¿sí o no? Pero Él está interesado en que pasemos de muerte a vida. No es tan liviano como que solo creamos y ya, no. Pasemos de muerte a vida y entonces todo será diferente, hermanos. Amén. Fíjese usted, San Juan 14:20, ya cerrando. San Juan 14:20. El Señor profetizó. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús también profetizó? ¿Lo tienen? Leámoslo, dice todos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor dijo hace 2000 años, en aquel día, allá en el tiempo futuro, ustedes van a entender finalmente el plan. Yo estaba en el Padre en mí, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Qué es la única esperanza de gloria? Dice la Biblia, Cristo en vosotros. No la iglesia, no el compañerismo, no lo que pensemos que está correcto, no, Cristo en nosotros. Y eso va completamente en una rueda con nuestra vida. Cristo en nosotros, o sea, nuestra fe no puede ser menos a nuestra vida, porque entonces seríamos, dice el profeta, hipócritas. Creemos una cosa, pero nuestra vida va por otro lado. Nuestra fe y nuestra vida tienen que ir paralelas, ¿verdad? Ese día ya no es aquel día. Ese día es este día. Amén. Este día es el que Dios nos ha prometido entronarse en el corazón de su novia.
Y ya lo hizo, ¿sí o no? No en el futuro, en el presente. En el presente, ¿dónde está el trono de Dios? En su novia. Y si usted se cree parte de la novia, entonces su corazón tiene que estar ahí, el Señor entronado, dirigiéndolo cada mañana, cada noche, haciéndolo reconocer, como dice la palabra. Aún en la noche me enseñas mis errores. ¿Sí o no? Ahí tenemos al juez. No necesitamos que otro venga y nos señale. El que hace eso es el diablo. ¿Sí o no? Ahí tenemos el proveedor. Ahí tenemos el sanador. Ahí tenemos el que pelea las batallas. Ahí tenemos el grande y poderoso conquistador. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Con razón dijo el profeta, hay veces uno piensa que necesito una casa. No, eso no lo necesito. Es una añadidura, ¿sí o no? Hay veces pensamos que necesitamos un carro urgente. Bueno, es una bendición, pero eso no lo necesitamos tampoco. Pero hay una cosa que sí necesitamos. Es el dador de toda buena dádiva, de todo don, de toda cosa buena y perfecta. Él es el dador de todos esos dones. ¿Es mejor tener los regalos o tener el dador de los regalos? Esa es la única necesidad en nuestra vida. Cristo en nosotros, Cristo en mi corazón, amén. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero en esta mañana revisar, Señor, ese trono, Señor? Yo no quiero tener ninguna duda. El profeta dijo en el mensaje del Edén de Satanás, esta es la edad más engañosa. Y no es que el diablo esté engañando a la gente de afuera, nos está engañando a nosotros. ¿Sabe por qué dice el profeta? Porque les hace creer que son cristianos cuando no lo son. Nosotros no podemos morirnos engañados. Si nos condenamos será por sinvergüenzas o por lo que sea, menos porque Dios no nos haya dicho la verdad. Buen Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana, Señor. Porque si bien es la edad engañosa, Señor, es la edad de oro para tu novia también, Señor. Es la edad en la que tú prometiste y estás haciéndolo realidad, Señor. Te estás entronando en el corazón del hombre, Señor. Satanás escogió la mente, pero tú escogiste el corazón, Señor. Padre Celestial, por favor, permite que en nuestro corazón, Señor, no quepa la menor duda, Señor, de que tú estás allí, Señor, dirigiendo, Señor, controlando todo el barco, Señor amado. Porque hasta el más pequeño, Señor, de los órganos del barco, de los elementos del barco, es manejado por un timón, Señor amado. Padre, que seas tú ese director, Señor amado, que seas tú ese capitán, Señor, en nuestras vidas, que cumplas tú tu propósito en nosotros, Señor, que es solamente uno, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por esta mañana, por esta iglesia, Señor, porque aquí todavía podemos escuchar la verdad, Señor amado. Aquí todavía podemos escuchar las instrucciones que tú diste a través de tu profeta, Señor, para que llegáramos a ser el trono de Dios. Padre, mientras haya vida y esperanza, permítenos estar al día contigo en todas las cosas, Señor. Para eso estamos aquí, Señor, porque el juicio empieza por tu casa, Señor. Y estamos aquí, Señor, para ser corregidos, porque sabemos que nos amas y que tu amor es correctivo, Señor amado. Nos ponemos en tus manos, nos ponemos esperando, Señor, que tú nos bendigas también en el siguiente culto, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, que suba como olor grato y fragante en tu presencia, Señor. Que tú nos puedas visitar, Señor amado, a través de tu palabra y que te goces, Señor, en tu espíritu venir y consolar nuestros corazones. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.